Jóvenes, ¿qué tal tengan ustedes? Muy buenos días, estamos en las últimas semanas de sesiones de clases. Bueno, y esta vez pues el curso correspondiente de razonamiento verbal. Bueno, en las clases anteriores, jóvenes, habíamos hecho comprensión de lectura, niveles de comprensión de lectura. Y vamos a encontrar tres niveles fundamentales en comprensión de lectura. Vamos a encontrar un nivel literal, un nivel implícito o inferencial y un nivel crítico, niveles que debemos dominar para poder comprender un texto. Ustedes ya que están en tercer grado de educación secundaria deben estar pues o deben tener en cuenta que la comprensión de lectura no solamente se basa en algunos conceptos que nosotros vamos a manejar. Comprensión de lectura se va a mejorar en todo caso en un nivel práctico. ¿Y cómo es el nivel práctico? Ustedes van a llegar a comprender un texto cuando están involucrados en una lectura. Y es por eso, pues jóvenes, que se recomienda y sigo recomendando en todas las clases que ustedes deben estar adentrándose a la lectura, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder entender bien. Comprender un texto no es leer correctamente, ¿no? Palabras. Es querer o es, en todo caso, ¿no? Esquematizar o captar la idea que te quiere transmitir el autor. Porque el autor, en todo texto, va a querer transmitir una idea fundamental. Todo texto transmite una idea. Y comprender es entender qué idea te quiere transmitir el autor. Esa es comprensión de texto, jóvenes. Y hemos visto los tres niveles. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso sobre los comprensión de lectura, niveles de comprensión. Y sobre todo, pues, los niveles de comprensión que hemos visto, los tres niveles de comprensión, que es porque vamos a hacer un breve repaso para que ustedes puedan comprender, para que ustedes puedan entender, para que ustedes puedan ver que comprensión de lectura es fundamental para poder entender un texto. Pues, ahí está. Entonces, hemos visto tres niveles de comprensión de lectura: el literal, el inferencial, crítico o valorativo. El literal era la recuperación de información explícita. Y cuando hablamos de información explícita, nos referimos, pues, jóvenes, que información que está dentro del texto. Información que está sí o sí y que el texto da a conocer de manera abierta. María caminaba por el Parque Sucre. En eso se encontró, no, puedo decir, 100 soles. Animada, ella se fue a comprar lo que más le gustaba. La señora, al percatarse que estaba falso, lo rompió. ¿Por qué lo rompió el billete la señora? Porque estaba falso. Esto lo dice en el texto de manera explícita. ¿Cómo se llama el personaje principal que encontró el dinero? María. ¿Dónde se encontró el dinero? En el Parque Sucre. Estamos viendo, ¿no? En todo caso, estamos recuperando información que está dentro del texto. Ojo, para dominar un nivel literal, jóvenes, para dominar un nivel literal, tenemos más o menos que conceptualizar o memorizar, ¿no? Algunas partes. Sí, es necesario en algunas cuestiones memorizar y memorizar algunas cuestiones del texto. Para eso, pues, hay que tratar de reforzar la memoria. ¿Y cómo reforzar la memoria? Pues en constante lectura, que ayuda a reforzar, que ayuda a agarrar experiencia. Y entre más experiencia tengas y las experiencias transmiten los libros, más inteligente uno se suele ser. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, los libros te dan experiencias. Ese es un nivel literal que te da, pues, recuperación de información de manera explícita, que está dentro del texto. Y lo vamos a ver más adelante también, jóvenes. También vamos a tener el nivel inferencial, que es interpretación de información explícita, ¿no? Es recuperación o interpretación de información de manera no implícita, inferencial. ¿Ya, jóvenes? Ahí hay un error. Es de manera implícita. Ojo, cuando hablamos de nivel inferencial, es sacar hipótesis de textos que no están dentro del texto, pero nosotros, ¿no?, lo vamos a sacar. No están de manera abierta, descrita de manera abierta en el texto, pero nosotros ya sacamos esa información. Ese es un nivel inferencial, ¿ya? Ese es un nivel, en todo caso, no implícito. Entonces tenemos que también tener en cuenta eso. Ahí está. Por ejemplo,
¿no? Yo puedo decir el último, en todo caso, el último cuento que estaba diciendo. María caminaba por el Parque Sucre y en eso se encontró 100 soles. Y se fue a comprar, ¿no?, las cosas que más quería. Al pagar por su vestido, la señora rompió su billete. Y María se puso triste. Entonces, al comprar su vestido, la señora rompió su billete. Tú te pones a preguntar, ¿por qué la señora rompió su billete de María? ¿Por qué? Sacas unas hipótesis, infieres. Probablemente el billete de María ya estaba falso. Pero te lo dice en el texto, no te lo dice. Tú estás infiriendo. ¿Cómo crees que se sintió María al encontrar los 100 soles y al comprarse lo que más quería? Estaba alegre, feliz. Te lo dice en el texto, no te lo dice. Tú estás infiriendo, estás sacando una hipótesis, estás interpretando información, ¿no?, que te da de manera explícita. Tú lo interpretas, ¿no?, con los datos que te da el texto y lo sacas con las experiencias, ¿no?, y también con conocimientos previos que ustedes tienen. Ese es inferir una información. Y el valor crítico valorativo, plantear juicios, ¿no? En todo caso, dar valor, dar una apreciación valorativa, ¿ya? Entonces, dar juicios de valor, ¿no? Ver qué te pareció, dar punto de vista. Puedes, en todo caso, sostener la postura de la idea que el autor te quiere transmitir, o como también puedes estar en contra de la postura de la idea que el autor te quiere transmitir. Entonces, ¿te pareció bien el comportamiento de la señora al romper el billete de María? Quizás tú vas a decir sí, para que los billetes falsos no circulen dentro de la ciudad. O puedes decir no, solamente explicarle a María que el billete estaba falso, ¿no? Entonces, y también no matarle la ilusión que tenía. Entonces, puedes dar esos puntos de vista, lo puedes dar, pues, jóvenes. Ahí está. El nivel crítico, en todo caso, asume una posición frente al texto. Evalúa el contenido del texto. El nivel inferencial relaciona la información del texto para hacer inferencias, hace deducciones y descubre la intención que te quiere dar el autor. Y el nivel literal es la información local, lee la superficie del texto, lo que está, ¿no?, en el texto mismo. Entonces, jóvenes, estamos aplicando ya los tres niveles que ustedes deben saber y comprender para dominar lo que es la lectura. Entonces, vamos por el nivel crítico. Etimología. Nivel crítico viene de criticus, lo que es de latín criticus, que es juzgar, ¿no? En todo caso, jóvenes, ahí está. Y, a ver, ¿cómo les explico? Viene de palabra criticus y del griego, ¿no?, critics, que significa analizar, valorar o juzgar. Definición. La lectura crítica es una lectura, pues es un ejercicio de valoración, de interpretación, ¿no? También de formación, de juicios propios del lector, a partir de los textos y sus conocimientos previos con respuestas subjetivas, porque tú das tus argumentos, tu punto de vista sobre personajes, vas a dar punto de vista sobre el autor, sobre el contenido o mensajes tanto explícitos o implícitos del texto. Entonces, en un nivel crítico es la elaboración, jóvenes, de argumentos para sustentar opiniones relacionadas con la actuación de personajes, acontecimientos, mensajes o el tipo de textos empleados. ¿Ya? Entonces, podemos decir eso. Veamos acá. Dice, en el nivel de lectura crítica, el lector relaciona las ideas expuestas por el autor con sus propias experiencias personales y establecer relaciones o generalizaciones con respecto a la realidad social. Incluye todos los conocimientos que según su criterio enriquecen o aclaran el significado del texto. Entonces vas a relacionar las ideas que ustedes tienen de experiencias personales o también, no, de conocimientos previos, en la cual esas experiencias personales y esos conocimientos previos lo van a relacionar con el texto y van a sacar un punto de vista. Un texto, jóvenes, en ciertas ocasiones
suele cambiar tus perspectivas de un mundo. Suele cambiar la perspectiva o tu idea de ver el mundo, de afrontar el mundo. Eso es lo que hace lo maravilloso de los libros, ¿no? Que te dan experiencias. Cuando lees un libro, ya cambian las perspectivas. Como yo les he explicado anteriormente, tengo una novela preferida que es Crimen y Castigo de Fedor Dostoyevsky. Eh, en todo caso, pues, jóvenes, te cambia la perspectiva, ¿no? De tan frío y tan crudo como cuenta, pues, Dostoyevsky la vida de Rodion Raskolnikov, que era un estudiante de derecho, ¿no? Entonces, ¿te llega a cambiar un punto de vista? Sí, te llega a cambiar un punto de vista, ¿no? Entonces, me hizo cambiar un punto de vista de ser un hombre narcisista, quizás, a complementar y ser más sociable. Entonces, te llega a cambiar. Entonces, la comprensión para asumir una postura crítica frente al texto requiere que el lector utilice el contenido del texto en otros contextos. Es decir, modifique su conducta. Lo aplica para resolver problemas o la referencia para producir otro texto. O sea, jóvenes, un texto siempre también te va a dejar algo para que tú puedas modificar una conducta o algo. Al leer Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, a mí me llamó la atención pues otras lecturas, como por ejemplo Sigmund Freud, lo que es la conducta psicoanalista o el psicoanálisis, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky se basaba de Sigmund Freud en su conducta psicoanalista. Y también Fedor Dostoyevsky se basaba en un filósofo que era Friedrich Nietzsche, ¿no? Y también leí eso sobre, por ejemplo, libros sobre la genealogía de la moral, más allá del bien y el mal, o así habló Zaratustra, que son libros que te enseñan, pues, que te dicen que el hombre es superior ante cualquier ente. Y así se creía Rodion Raskolnikov, personaje principal, que era admirador de Napoleón Bonaparte, y él pensaba que el hombre podía ser el más inteligente, ¿no?, del planeta y podía dominar muchos aspectos. Entonces, ¿te llega a cambiar el punto de vista? Sí, te llega a cambiar el punto de vista. ¿Pones? Entonces, de eso más o menos es lo que trata, pues, un comprensión de lectura a nivel crítico. Tiene tesis y argumentos. Tesis es la opinión, la postura que ustedes vas a tener, y los argumentos, el por qué sostienes esa postura. Por ejemplo, tu postura es que estás en contra de las corridas de toros y tu argumento es el por qué estás en contra de la corrida de toros. Puede decir que son una cultura alienante, ¿no? Que es una cultura occidental traído en tiempos de la colonia o colonización de nuestras tierras, que es ajeno a nuestra cultura y nuestra formación, y que también es un acto salvaje, ¿no? Y de maltrato animal. Entonces puedes tener un argumento. Entonces, para tener jóvenes una comprensión de lectura crítica, tienes que tener ambos, una postura y los argumentos, que son como el cimiento o te puedo decir como la columna que mantiene tu postura. Entonces, eso también es bueno. Vayamos al nivel literal. El nivel literal, pues jóvenes, se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, que están en el texto en sí, que el autor le da a conocer de manera libre y abierta, por reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser de detalle, identifica nombres, personajes, tiempo, acontecimientos de un relato, ideas más importantes, secundarias de un párrafo del relato. O el nivel literal también da la secuencia, identifica el orden de las acciones, que se dan las acciones. También por comparación identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos de causa o efecto que identifica razones explícitas de ciertos sucesos y acciones. El nivel literal, como ya les había explicado, está dentro del texto mismo. Te preguntan, ¿no? O las pistas para formular preguntas literales son, pues, ¿qué? ¿Quién es? ¿Dónde ocurrieron los hechos? ¿Quiénes son los personajes principales? ¿Cómo es el personaje principal? ¿Con quién se junta el personaje principal? ¿No? ¿O para qué tiene esa idea el personaje principal? ¿Cuándo ocurren los hechos? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cómo se llama el personaje principal? Entonces, pueden ser preguntas que están dentro del texto. Ojo,
para poder responder bien preguntas de nivel literal, se tiene que subrayar, jóvenes. Es por eso que el subrayado es muy importante en la lectura de texto. No lo olviden. Por ejemplo, pueden tomar un color para personajes, otro color para lugares, ¿no? Entonces, y otros colores para ver las ideas principales y secundarias. ¿Te ayudan? Sí, porque al momento de preguntar no vas a volver a leer el texto, porque otros cometen el error de que si hay una pregunta literal, vuelven a leer el texto para encontrar, porque ya tienen ya la respuesta y se dan cuenta que, esto ya había en el texto, y vuelven a leer el texto. Para no cometer ese error, van al subrayado y automáticamente encuentran la respuesta. Entonces, ese es un nivel literal, pues. ¿Y qué es un nivel interpretativo? Pretende explicar o declarar el sentido del texto. Relaciona con los contenidos con los conocimientos previos del lector. Es interpretativo, inferencial o implícito. Interpreta lo permite ordenar, analizar y sintetizar, adoptando una posición personal frente a lo leído. Entonces, exige al lector un trabajo de más énfasis. Teniendo en las unidades menores de la obra palabras, recorre un camino de cierto modo inverso al interior, puesto que asciende a las unidades superiores que son oraciones, y estas a los argumentos. Entonces, interpretar es ver con tus propias palabras, pues jóvenes, ¿no? Un texto. En este nivel de lectura, el lector activa sus conocimientos previos, ¿ya? Demuestra si está en capacidad de anticiparse o hacer sus posiciones relacionadas con el contenido del texto. Interpretar un texto es una de las experiencias lectoras más satisfactorias. Orienta también una labor, ¿no? Dice, que es creativo e ideológico, ¿no? Entonces ahí está, es un nivel pues interpretativo. Muy bien, a ver, prosigamos. Etapa neuropsicológica, no de un nivel de interpretación de comprensión. Para obtener un nivel de comprensión interpretativo, pues jóvenes, hay que activar los saberes previos, ¿no? Los saberes previos que nosotros tenemos. Que eso implica la amplitud del vocabulario, adecuación de los textos y forma de presentación de signos. Y la interpretación son procesos cognitivos asociados pues a asociaciones de ideas o conceptos, ¿no? Comparaciones con diversos aprendizajes, generalizaciones o inducciones. Y también pues caracterizaciones individualizadoras, ¿no? Ahí está, nivel interpretativo del texto. Ahora, tenemos nivel inferencial, ¿no? Que es diferente, ¿no? Antes habíamos dicho, pero es muy diferente al nivel interpretativo. Sí te guardan relaciones, pero es muy diferente, jóvenes, ¿ya? Es muy diferente. Entonces, el nivel interpretativo, ¿no? Con tus conocimientos previos, ¿no? Contextualizas un texto. Pero en el nivel inferencial, pues dice, según la RAE, significa incluido en otra cosa sin que se le exprese. Es decir, si algo está implícito en un texto, significa que no expresa abiertamente, por lo cual es necesario leer el texto entre líneas para extraer aquella información que no está explícita ni literal. Por ejemplo, dice, si un cuento empieza así: mientras Laura trataba inútilmente de conciliar el sueño, escuchaba el salvaje ruido que metían los árboles y la lluvia torrencial que caía sobre su jardín. El lector, al leer entre líneas, probablemente pues va a decir que había una tormenta, ¿no? ¿Por qué? Por la hipótesis que tenía de los árboles y la lluvia torrencial. Ese es un nivel inferencial, pues jóvenes. ¿Ya? El nivel inferencial involucra, ¿no? Las claves de texto, porque el texto te va a dar algunas claves, y lo que sabes de las claves. Eso es un nivel inferencial. Por ejemplo, no habíamos visto en todo caso los ejemplos de Alicia. Hacía mucho calor, dice. Alicia no paraba de estudiar, a pesar del cansancio del día. Tendría la prueba al día siguiente y para ella era muy importante pasar a la enseñanza media. Los números no eran para Alicia un tema muy complejo, pero la prueba consideraba lo visto durante todo el año. Entonces, tú infieres del texto.
¿Qué hora del día era aproximadamente? Como hacía mucho calor, 1, 11 o 12. ¿Qué curso estaba María? Como decía números, matemática. ¿Qué edad aproximada tenía María? Como dice enseñanza media, 12, 13 años. ¿De qué materia era la prueba que tendría Alicia al día siguiente? De matemáticas. ¿No? Entonces, ¿le costaba mucho a Alicia estudiar esta materia? No, porque decía que no era muy complejo para ella. Entonces, ¿en qué estación del año estaba Alicia? Pues podía estar pues en verano, porque hacía mucho calor. Entonces, son las lecturas que nosotros estamos sacando. Bueno, pues jóvenes, sería todo por el día de hoy. Hemos hecho un pequeño repaso nada más sobre niveles de comprensión de lectura. Espero que hayan entendido bien para que puedan ya entender lo que ustedes están leyendo y tener en cuenta todo esto. Bueno, jóvenes, estaremos en todo caso respondiendo sus dudas e inquietudes en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día y nos vemos más rato.